Pues bueno, hoy nos acompaña Rodrigo del Campo, científico del deporte y coach enfocado en la fase de la fundamentación y neurociencia aplicada en el fútbol. Ha trabajado en el fútbol español con el Real Valladolid, Sporting de Gijón y actualmente se encuentra en Arabia Saudita con el Al-Qadsiya, ¿sí? Sí, sí, Katsia, sí. Rodrigo Cachía. Rodrigo, bienvenido al podcast Toque Inicial. No podemos estar presentes y en vivo, pero bueno, estamos aquí por medio de una videoconferencia donde te encuentras tú allá en Arabia. Para quien no te ubica, ¿quién es Rodrigo del Campo? En una frase y qué te obsesiona el día de hoy, Rodrigo. Platícanos. Bueno, yo siempre digo que soy un científico del deporte desde el punto de vista multidisciplinar. A partir de ahí, pues siempre ligado de alguna forma al mundo del fútbol, que es mi pasión. Y ahora, en los últimos años, más enfocado en la neurociencia aplicada, en cómo podemos dar ese estímulo cognitivo al jugador. Entonces es algo que realmente me gusta mucho y yo creo que me define a día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre este tema que mencionas, Rodrigo, del tema cognitivo, de la importancia de la parte cognitiva en el jugador. Creo que es una parte muy interesante dentro de de las fases madurativas de un futbolista. Cuéntanos poquito sobre ese tema. Bueno, a nivel de neurociencia creo que es muy importante darle ese estímulo cognitivo al jugador en su justa medida. O sea, tenemos que tener claro cuáles son los aspectos a trabajar en los jugadores en cada etapa formativa y una vez que tenemos eso claro, tenemos que ver cuál es la mejor manera de aplicarlo de forma gradual, ¿no? No solo es hablar de innovación a nivel de neurociencia, sino todos aquellos parámetros que ya se venían trabajando tiempo atrás, que muchas veces incluso los entrenadores los aplican sin darle esa nomenclatura neurocientífica, pero creo que es muy importante la gradualidad, es muy importante el ser capaces de hacer un diagnóstico de qué necesita el jugador a cada momento en aspectos cognitivos, a nivel atencional, a nivel reactivo, a nivel coordinativo, atención visual, atención auditiva, muchos parámetros que en definitiva, si somos capaces de hacer un diagnóstico adecuado y aplicarlos en su justo grado y su justa medida, vamos a proporcionar una mejora al jugador. Rodrigo, ¿cuándo fue el momento en el que tú quisiste irte por la parte de la ciencia en el fútbol y no como lo tradicional en cuestión de ser un director técnico y llegar a lo profesional? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Cómo surgió este interés por la neurociencia del deporte y bueno, enfocada al fútbol? Yo creo que siempre me ha perseguido un poco el dar respuesta a cómo ayudar a los demás, en este caso a través del fútbol, a través de ese foco individual, cómo poder darles herramientas a las personas para ser mejores en todos sus aspectos. Y yo creo que ha llegado un momento, pues no lo sé, con 20 años, yo siempre pues me atraía mucho todo el modelo de la complejidad, de los primeros modelos que yo aplicaba con equipos de la base, pues iban un poco hacia el descubrimiento guiado, hacia buscar una resolución de problemas dentro de las tareas de juego, pero llega un punto ya en el que siempre buscas algo más, ¿no? Aquello que a lo mejor a nivel relacional, a nivel inconsciente, no somos capaces de generarlo desde tareas tan analíticas y tratas de dar esa respuesta a través de la ciencia, a través de lo relacional, a través de lo neurocientífico, para poder de esta manera ayudar a las personas. Al final es cómo podemos impactar en el ser humano, en este caso con la excusa, con el vehículo del fútbol, pero darle aspectos que le ayuden a tener una mejor relación consigo mismo, con los demás, con compañeros, con entrenadores, entendimiento en el día a día. Mencionabas, Rodrigo, que todo esto empezó con el fútbol base. Platícanos un poquito de tu historia, desde cómo empezó Rodrigo y cómo va ahora y qué le dirías tú al Rodrigo de hace algunos años cuando iniciaste en esto del fútbol, que
¿Qué le dirías en este momento a ese Rodrigo? Uy, es una muy buena pregunta. Bueno, yo al final desde pequeñito he jugado al fútbol siempre, esa era mi pasión. Al final yo creo que siempre estaba con un balón, siempre tratando de jugar, siempre ideando, imaginando equipos, haciendo scouting de jugadores desde pequeñito. Y como todos, pues empecé dando mis primeros pasos, entrenando clubes de la base, cometiendo miles de errores que ahora si volviese atrás, pues diría, madre mía, ¿no? Si pudiera yo dar un consejo, pues te centras mucho más en lo analítico, te centras mucho más en dar órdenes cerradas a los jugadores, pues como ahora cuando tratamos de evitar que a veces no sea como jugar a la PlayStation, que queramos que el jugador haga a cada momento lo que nosotros queremos, porque así nos da una cierta confianza. Pero ahí empecé a dar un poco mis primeros pasos y luego ya es cuando estudio la carrera de ciencias del deporte, ya me voy focalizando mucho más. Y luego después he hecho muchas cosas, desde empezar como preparador físico, irme por la rama del análisis observacional a nivel de scouting, creando grupos de investigación. He dirigido programas de atención integral al deportista con deportistas de élite. He sido docente en determinados cursos. He trabajado en alto rendimiento como miembro de un staff. He sido director de metodología en un club de alto rendimiento. Ahora llegué aquí a Catsia como entrenador de neurociencia, pero también lo compagino ahora como coordinador, como lead de la fase que aquí llamamos Foundation, que es 12, 11, 19 años. En definitiva, creo que siempre me ha llamado la atención el fútbol desde muy pequeño. He tratado de que el fútbol fuera el vehículo a través de mi vida de construir aquellas inquietudes que yo iba teniendo, pero por el camino vas incorporando mil cosas, ¿no? Vas solucionando muchos errores, pero probablemente si volviese atrás, pues creo que esos errores también van forjando en el día a día a la persona, ¿no? Y hasta que no los cometes, pues no eres capaz de incorporar nuevas ideas, nuevos paradigmas. Entonces, el error es parte también del aprendizaje. Probablemente, si tuviera que dar un consejo a mí yo de hace muchos años, es que hay que dar mucha más libertad al jugador, que el jugador es lo más importante, que hay que cuidarlos, no solo en el aspecto futbolístico, sino a nivel integral. Y eso es lo que he querido ir incorporando en los últimos años y que probablemente haya sido pues mi mayor adquisición en cuanto a lo personal. Excelente, Rodrigo. Y cuéntanos un poquito sobre tu primera etapa en el fútbol profesional. Tengo entendido que fue el Real Valladolid. Cuéntanos un poquito cómo llegas, qué responsabilidad asumiste en el día a día, qué implementaste. Platícanos un poquito sobre ese rol. Sí, el Real Valladolid al final fue mi inicio. Fue un programa de internship, de lo que aquí llamamos prácticas de fin de carrera en cuarto grado de ciencias del deporte. Y fue un poco mi primera aproximación a lo que podía ser el fútbol profesional. Un equipo de tercera división, el filial de un equipo histórico como es el Real Valladolid en España. Y las funciones, pues sobre todo aprender, escuchar, mirar mucho. Y luego, pues sí, me iban dando cierta autonomía para tema de retar to play, con rehabilitación de ciertos jugadores, eh, ideas para trabajar con los lesionados, ideas a nivel de preparación, pero fue una etapa mucho más de observación, de poder entender cómo funcionaba el día a día del fútbol, de poderlo compartir con mi tutor en ese caso. Y a partir de ahí, pues es donde empiezas a extraer las ideas que te gustan, que no te gustan, que resuenan mucho más con tu naturaleza y empiezas a construir ese camino, ¿no? ¿Qué aprendiste de ti en esa etapa? O sea, de ti, no tanto del club, de ti. ¿Qué aprendiste de ti mismo? ¿Cómo te ayudó a mejorar? ¿Y qué harías distinto de lo que hiciste ahí a ahora? Platícanos esa parte. Pues probablemente ahí entendí que en el mundo del fútbol, si quieres algo, si quieres proponer algo, quizás tengas que tener mucha más iniciativa, ¿no?
Creo que fue una etapa más observadora por mi parte, que quizás podía haber ideas que yo tenía en mente que me pudieran haber ayudado a aplicarlas y que a lo mejor en ese momento, pues por ser muy joven, por inexperiencia, por miedo muchas veces no al rechazo, ¿no? A miedo a intervenir en el trabajo de otros, te guardas para ti. Y quizás en ese momento es cuando dices, oye, he llegado aquí, esto es el mundo del fútbol, obviamente hay cosas que hay que mejorar, pero en el día a día hay que atreverse, hay que proponer, hay que hacer cosas. Y siempre me queda esa, bueno, no es una espinita, pero siempre dices, podría haber hecho mucho más, podría haber participado, podría haber tratado de resolver ciertas inquietudes, pero yo creo que, bueno, todo es un proceso, fruto de la juventud, ¿no? Mencionas una palabra muy importante, Rodrigo, el miedo a hacer las cosas. ¿Qué opinas tú de esa cuestión o de esa situación del miedo en la toma de decisiones del jugador? ¿Cómo se relaciona el miedo y cómo lo podemos utilizar tanto como entrenadores y formadores y jugadores para un bien? Ahora que lo mencionas. El miedo es que para mí lo veo como algo clave, ¿no? Desde la propia neurociencia, cuando generamos el miedo en la amígdala, en el núcleo amigdalino, en ese momento todos los procesos aprendidos por el deportista previamente sufren una ruptura, se bloquean. Por lo tanto, creo que en nuestro día a día ayuda a perder el miedo tener cierto expertise, es decir, si tú eres mejor en algo, si tienes más herramientas, si te han dado mayor variabilidad de recursos, probablemente tengas menos miedo a enfrentarte a la realidad y a partir de ahí luego debemos ser generadores de contextos en el día a día que faciliten un estado de ánimo óptimo para que ese miedo no aparezca, ¿no? Entonces, para mí es clave porque si hay algo que tratamos de hacer es provocar que nuestros deportistas vengan felices en el día a día, que no tengan miedo de equivocarse, que no tengan miedo de preguntar cualquier cosa al entrenador, sentir esa cercanía. Creo que es importantísimo. El miedo al final bloquea al ser humano y al final el cerebro incluso, ¿no? Está demostrado que necesita de la emoción, que necesita de un buen estado de ánimo para aprender, para desarrollarse. Y todo aquello que sea miedo, todo aquello que genere emociones negativas, que genere cortisol para nuestro organismo, va en contra de lo que queremos generar a través del deporte. Con esto, esto tiene cierta relación con la ansiedad competitiva, Sí, que es como cuando creas ese estrés por competir y a lo mejor por no haber tenido el contexto que vas a vivir en el partido, como tú mencionabas antes de la parte analítica, o sea, ser tan analíticos y no poner contextos, llega a afectar. ¿Es correcto esto o es diferente la parte de la ansiedad competitiva? sí, está relacionado directamente. Al final, el miedo te lleva a un estado de ansiedad, el estado de ansiedad te provoca miedo, cuando no tienes un estado óptimo de activación para la competencia, para la tarea, generalmente desarrollas ciertos comportamientos con los que tú no estás conforme o no te sientes seguro de sí mismo. A partir de ahí es cuando ese miedo puede aparecer. Como te decía anteriormente, Isaac, creo que hay varias herramientas que podemos utilizar para perder el miedo. La primera de ellos es sentirnos expertos en algo, sentir que nos han dado las herramientas para realizar algo. La segunda es sentir la confianza de nuestro entorno para saber que aún si fallamos no va a tener consecuencias. Eso impacta también en nuestra autoconfianza en el día a día. Y sobre todo, a la hora de la gestión del estrés, debemos entrenar situaciones favorecedoras de situaciones reales de juego que puedan realmente transferirnos a esa vivencia que vamos a tener en la competición, ¿no? Muchas veces entrenamos en contextos muy facilitadores que luego no nos ayudan el día que llegamos a la competencia, ¿no? Entonces tenemos que ir incorporando esos contextos gradualmente, llegar a un estado en el que el jugador sea capaz de reconocer esos estresores, esos momentos que luego va a tener que superar en competencia
Y con eso pues estaremos dando ciertas herramientas que pueden ayudar a una mejor gestión, pero nunca estamos exentos, ¿no?, de que aparezca el miedo, de que aparezca cualquier elemento en el entorno, cualquier cuestión del día a día que rodea al deportista, de repente le puede llegar a ese estado de perder esa confianza y con muchos estresores. Claro, ¿no? Sí, sí, como dices tú, es importante el sentirte, pues, experto, por así decirlo, en el ambiente que estás tú llevando a cabo una actividad. Y creo que el jugador, por medio del juego y eh, de las situaciones que va a vivir en un partido, pues llevar a cabo esos contextos para que se desarrolle de la mejor manera y en el momento del partido puedas estar alerta y tomar las mejores decisiones porque ya lo vivenció, ¿no? Ya tuvo la vivencia de esa situación, entonces ya la reconoce. Eso es. Rodrigo, cuéntanos un poquito sobre tu etapa en el Sporting de Gijón con Grupo Orlegui, que creo que ahí fue donde yo te conocí. La verdad, me interesó mucho lo que platicabas en ese momento que allá estaban trabajaban mucho las sesiones de entrenamiento con el 4 contra 3, 5 contra 4, 6 contra 5, siempre con superioridad numérica, pero siempre dándole énfasis a a estos juegos posicionales o a estos rondos que ayudaban mucho en la cuestión neurocognitiva. Platícanos un poquito sobre tu etapa, qué fue lo que te pedían y cómo dejaste tú implementado ahí tu metodología, ¿no? Bien, la etapa de Sporting, de Orlegui, fue una etapa muy productiva para mí. Lo primero de todo por entender cómo funciona una multipropiedad en el fútbol, desde los indicadores de rendimiento que una empresa busca en el día a día. Es cuando te das cuenta que puedes optimizar determinados parámetros en común para hacer que diversas organizaciones y además en diferentes países pues puedan funcionar de una manera similar, y eso te da pues cierta eficiencia en el día a día, el sentirte bajo un paraguas en el que esa eficacia y esa eficiencia se valora. Y luego a nivel metodológico aprendí mucho y me llevo mucho de lo que pudimos transmitir a los jugadores en el día a día, que iba mucho hacia esa gradualidad, ¿no? Cómo somos capaces de hacer un diagnóstico de lo que el jugador necesita en cada etapa madurativa y darle esas herramientas y darle esos conceptos que van adaptados a lo que un jugador puede estar viendo desde sus propias gafas, ¿no? Desde pues, de ese cerebro todavía en formación. Y yo me llevo ese gran aprendizaje y esa reafirmación de que debemos facilitar contextos adaptados a esa etapa durativa, cognitiva, entender que cada jugador es individual, cada jugador es diferente y por ello necesita un itinerario de trabajo diferente, ¿no? También pusimos mucho énfasis en el feedback individual al jugador, en que los entrenadores fueran capaces de comprender eso que estaban viendo y llevarlo a la realidad de lo que necesita el futbolista en su comportamiento individual y a veces no tanto en lo colectivo. Rodrigo, ¿y digo, aquí en la cuestión de la multipropiedad, cómo viste tú la cuestión del fútbol formativo en México, si es que tuviste esa relación directamente con Santos y con Atlas, y cómo se llevaba a cabo toda esta parte de gestión de la parte formativa, ¿no? Honestamente, de Santos y de Atlas pude conocer ciertas ideas del proyecto, del día a día, pero no tuve la oportunidad de visitarlos, no tuve esa oportunidad de conocerlo más en profundidad. Sí que a nivel interno manejábamos ciertos indicadores para que bueno, nuestras metodologías o nuestro foco fuera muy similar, tanto en México como en España, con Santos, con Atlas, con Sporting, pero probablemente si hubiera estado más tiempo allí me habría dado tiempo a conocer mucho más en profundidad y poderte dar una respuesta mucho más adecuada. Pero sí que mi idea, mi percepción es que todo iba en la dirección de que la metodología y los parámetros que nos identificaban como organización
se pudieran plasmar en cada uno de los tres equipos. Excelente. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tú notaste diferencia dentro de lo poquito que pudiste convivir con los clubes mexicanos en cuestión a la parte formativa en México, en España, y ahora que estás allá en Arabia, qué diferencias hay? Y bueno, para ti ahorita, dentro del fútbol árabe, español y mexicano, ¿qué recomendación o qué puntos de vista o área de oportunidad crees que tiene el fútbol mexicano eh, conforme a las otras formaciones españolas y árabes? Vale. Es una pregunta que toca varias aristas. Creo además que es importantísimo, ¿no? Cuando llegas a un nuevo lugar, tratar primero de hacer un diagnóstico, de entender la idiosincrasia, de entender cómo funciona el país, porque lo que funciona en un país a través de un modelo no funciona en otro, ¿no? A nivel de México, pudiendo traspolar también la realidad a Latinoamérica, eh, tuve muchas charlas, oportunidad de compartir en muchos momentos con Juan Carlos Osorio, amigo, acerca de la realidad del fútbol en México, de la realidad de la selección. Creo que México es una gran cantera de futbolistas, pero como en otros países de Latinoamérica, quizás hay aspectos colectivos que le falta al futbolista. Sobre todo a nivel individual, comprensión del juego y probablemente también aspectos que tienen que ver con lo atencional, con lo reactivo, con mantener el foco de atención durante 90 minutos que dura un partido. Y luego más a nivel colectivo, a nivel de entender esos procesos, no digo trabajar colectivamente desde los inicios, pero sí ir poder dando al futbolista esa gradualidad desde lo micro hacia lo macro, desde afianzar todos los procesos a nivel individual y llegado el momento saber hacer esa transferencia a lo colectivo para que podamos funcionar mejor como equipo, ¿no? Yo creo que eso podría ser un poco el diagnóstico de México sin atreverme a profundizar mucho más porque probablemente me equivoque ni tenga toda la información de cómo es el fútbol formativo allá. Y luego, pues trasladándolo a la idea aquí en Arabia Saudí, es algo similar, pero por ejemplo aquí en Arabia tenemos muchas carencias en aspectos coordinativos, en aspectos de agilidad, de lateralidad en los futbolistas. Venimos de muchos años en los que no ha habido una educación física escolar reglada y muchas veces nuestro primer foco en etapas tempranas es darle al niño esa movilidad, esa coordinación, el saberse mover para después poder pasar a la fase de saberse relacionar con el balón y los compañeros, ¿no? Entonces, cada país es un mundo, es una realidad diferente. Creo que hay ciertas ideas que son aplicables en cualquier lugar y otras que debemos adaptarlas siempre a la realidad de cada país. Claro, y tocas un punto importante, creo que yo digo, que acá el que lo vivo en México, en las academias sabemos que hay diferentes tipos de jugadores en sus diferentes etapas madurativas, tanto cognitivas, físicas, técnicas, biológicas, cronológicas. ¿Cómo se relaciona llevar a cabo una buena técnica y un buen proceso cognitivo con la coordinación? Tú tocas el tema de que es muy importante el tema coordinativo porque allá, como mencionas en Arabia, a lo mejor tenían jugadores coordinativamente que no están todavía aptos para llevar a cabo un ejercicio a lo mejor un poquito más elevado en la cuestión cognitiva. ¿Cómo se relaciona esa parte coordinativa con la parte técnica y cognitiva? O sea, ¿qué tan importante es desarrollar esta parte y tú cómo la desarrollas? ¿Por medio de juegos o por medio de ejercicios neuromusculares? Sí. Por ejemplo, aquí en Arabia nosotros tenemos tres bloques de trabajo muy diferenciados, que es, por una parte, el tema de las habilidades motrices básicas, luego la parte de ball mastery o esa relación técnica con balón, y la tercera sería el trabajo atencional, reactivo, cognitivo, desde un estímulo visual y probablemente auditivo también.
nosotros lo trabajamos integrado, no queremos que se trabaje de forma aislada, queremos darle al jugador esa posibilidad de, a la vez que estás trabajando tu habilidad motriz, te meto un balón por medio, a la vez te genero unos estímulos cognitivos, reactivos, para que tengas que dar respuesta. Y ahora, por ejemplo, aquí estamos muy focalizados en eso. Entonces, creo que es algo que ha de trabajarse integrado, que hay que trabajarse todos los días en el inicio del entrenamiento, la fase de activación, darle al jugador ese espacio para su habilidad motriz, para comprender esa relación con el balón, para comprender lo que está sucediendo alrededor y, y no trabajarlo de forma aislada, porque yo creo que al final tenemos esa capacidad y aquí la gente está muy entusiasmada con esa idea y creo que es algo muy positivo. Rodrigo, hay una cosa de la que me gustaría hablar mucho del proceso de scouting. ¿Cómo se lleva a cabo un buen proceso de scouting y digo, cuando estuviste en España, ahora estás en Arabia, en qué te fijas, en qué tres aspectos fundamentales te fijas para decir este jugador tiene las habilidades motrices básicas o específicas o la cuestión cognitiva de desarrollo? ¿Qué es lo que te fijas tú para decir, bueno, sabes que este jugador sí es interesante, puede tener un proceso dentro del club? ¿Qué son esas tres, cuatro cosas que tú pudieras decirle a la gente que hace un jugador que pueda tener un proceso en una academia? Pues, por ejemplo, ¿qué sería importante para mí? La capacidad cognitiva coordinativa, por supuesto. La capacidad de escucha y de trasladar el mensaje diario que se recibe desde los entrenadores. Y luego, probablemente, la capacidad no sé si decir de resiliencia, pero sí la capacidad de poder intentarlo una y otra vez a pesar del error, ¿no? El niño necesita el error y probablemente aquellos que son capaces de sobreponerse, de seguir intentándolo, de seguir afianzando, puedan tener una mejora en esas capacidades motrices, cognitivas y habilidad con balón mejor que otros compañeros, ¿no? Luego tenemos muchos aspectos más, desde obviamente la genética, los aspectos físicos. Eh, es importante, yo creo, a día de hoy hacer una revisión de lo que la ciencia nos está dando en cuanto a cuáles son aquellos parámetros que tienen en común los futbolistas que llegan a la élite, ¿no? Muchas veces hablamos del Big Data, hablamos de que tenemos muchos parámetros en cuenta, pero a la hora de contar con menos medios en los procesos de scouting creo que es muy importante eso. Al final, ir más a una microdata, comprender qué hace diferente a aquellos futbolistas que son capaces de llegar a la élite y tratar de identificar eso en las etapas tempranas, qué niños lo tienen, qué potencial hay para poderlo desarrollar y sobre todo hacer una diferenciación siempre, ¿no?, entre la habilidad actual y la habilidad potencial, tener en cuenta los diferentes estados madurativos de cada futbolista, tener en cuenta los meses de nacimiento. Muchas veces tenemos que tratar de generar contextos en el que siempre demos al futbolista un estímulo que sea capaz de alcanzar, ¿no?, a nivel de reto, pero debemos ser muy cuidadosos con un itinerario personalizado para cada uno de ellos. Entonces, creo que eso también se aplica a la hora del scouting. Tenemos que comprender en qué etapa madurativa está ese jugador y saber interpretar su potencial real y no el que está dando en estos momentos. ¿En qué momento es la mejor etapa para que un jugador vaya, bueno, acá en México le decimos fuerzas básicas, allá creo que es academia? ¿En qué momento, en qué edad el niño tiene que pasar de esa? Yo sé que también dentro de fuerzas básicas, dentro de las academias, los contextos para los más chiquitos tienen que seguir siendo lúdicos, situacionales. Pero ¿en qué momento ya el jugador tiene que empezar a tener ese proceso de fuerzas básicas o de academia como tal, que ya empieza a ser un poquito más de alto rendimiento? ¿En qué edad sería la ideal para empezar con estos estímulos, vaya? Pues en este caso, dando respuesta a qué edad un futbolista podría empezar en fuerzas básicas,
yo te diría que cuanto antes mejor, siempre y cuando tengamos claro que dentro de nuestra metodología somos capaces de respetar esos procesos madurativos, ¿no? Es decir, si por ejemplo en un club nosotros tenemos una metodología en 6, 7, 8 años aplicada desde el juego, desde la diversión, desde esos estímulos motrices, cognitivos, no hay ningún problema, ¿no? El problema es muchas veces cuando el hecho de que un futbolista a una temprana edad forme parte de un proceso dentro de una fuerza básica de un gran club dentro del país, rápido lo llevemos a un estímulo competitivo en el que nos queremos saltar determinados pasos, ¿no? Entonces, dando respuesta a tu primera pregunta, creo que nunca hay una edad como tal siempre y cuando nosotros seamos capaces de respetar el proceso. Y luego respondiendo a algo más focalizado en cuanto a cuándo sería el mejor momento para empezar a hablar de rendimiento, de competición, de ciertos aspectos más mentales, más colectivos, probablemente la etapa de 14, 15 años, pues sería una etapa en la que nos ha dado tiempo a adquirir todo lo previo y ya estamos capacitados mentalmente, madurativamente, para poder dar ese salto, para poder pensar en estructuras cerebrales que van más hacia eso, hacia lo colectivo, hacia la comprensión del juego desde lo táctico, hacia el aspecto mental, el aspecto más físico. Mencionabas una cuestión muy importante que es la competitividad. Muchas academias y muchas fuerzas básicas mencionan que ahorita en estos momentos no les interesa tanto competir, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se refleja, porque al final de cuentas todos queremos ganar. Sin embargo, ¿cómo hacer este equilibrio? Sí, para saber bueno, cómo hacer este equilibrio de en qué momento compites, en qué momento se forma y cómo se pueden las dos conjugar para que el niño no entre en una etapa de estrés, que por no ganar empiece a querer dejar el fútbol, cómo manejar esto con el jugador y hacerle saber que a lo mejor el resultado de ciertas edades, como decías, 15 años, hacia abajo a lo mejor no es tan importante eso, sino que desarrollen sus habilidades, su parte cognitiva, su toma de decisión y hacerles entender esa parte importante, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿En qué momento? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? En el fútbol base. Eh, creo que está en nuestras manos y es nuestro deber generar cierta competitividad en el día a día del jugador para, como te decía previamente, generar un estímulo que le produzca un reto al futbolista, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado en muchos de los contextos en los que he estado, resultados en fútbol base, que si tú estás en un club de alto rendimiento, pues generalmente tus partidos acaban 10-0, 15-0, 20-0, 25-0. Esto no te genera absolutamente nada. O sea, probablemente no sea un contexto que te favorezca ni desarrollarte, ni encontrar un oponente que te facilite procesos que supongan un reto para ti. Igualmente, si jugamos en un contexto en el que el rival nos gana 10, 15 o 20-0 todos los fines de semana, tampoco va a ser un aprendizaje significativo para nosotros. Entonces creo que en nosotros está esa habilidad de generar siempre contextos competitivos entre semana, en el día a día, con partidos internos, invitando a otras academias, graduando siempre cuál es el reto al que le queremos exponer a nuestros futbolistas, ¿no? Y siempre ha de ser un reto alcanzable, pero a la vez que suponga un esfuerzo. Y en eso siempre estaremos siempre en un balance, más o menos, ¿no? Y veremos la competitividad como algo positivo. Luego es muy importante el mensaje que nosotros transmitimos a los niños, ¿no? Cómo somos capaces de poner en valor el proceso, lo que ha sucedido durante el juego, sus aprendizajes, plasmar en el campo las reflexiones que hemos podido tener con ellos. Y eso es muy importante que nosotros seamos los primeros que abanderemos esa importancia de lo que realmente es importante. Porque muchas veces, ¿qué sucede en las academias de fútbol, en los clubes? Que
hablamos mucho de que el resultado no es importante, de que lo importante es el proceso, pero luego ves en el día a día los comportamientos, las reacciones de las personas, hacia dónde se focaliza el entrenamiento, los partidos, y te das cuenta que el comportamiento es completamente opuesto al mensaje. Entonces, creo que en un ambiente sano, donde le demos estímulos al jugador para crecer a diario, donde el jugador sea capaz de comprender de que no le vamos a evaluar por el resultado, sino por el proceso, es mucho más sencillo que podamos generar ese tipo de contextos, ¿no? Entonces, si nuestro equipo necesita ganar confianza, no sé, podemos organizar un amistoso en el que sabes que normalmente vas a estar un poco por encima. Si tu equipo necesita un reto un poco mayor, invitas a una academia que sabes que está un poco por delante, invitas a una academia de 1 año, 2 años mayor para que te genere un estímulo competitivo, pero eso lo vamos regulando nosotros, porque en etapas tempranas más o menos tú sabes el nivel de tus jugadores y de tus equipos. Entonces, creo más en esos estímulos que nosotros somos capaces de dar. Pueden ser entre semana, pueden ser fuera de la propia competición, para generar ese reto al jugador diariamente y sobre todo que ellos sientan que perder no es el fin del mundo. Es decir, perder está dentro de lo imaginable y sobre todo hay veces que a nosotros nos puede incluso interesar hacerlos perder, ¿no? Porque ya sabemos a qué contexto los estamos exponiendo. Claro, ¿no? El futbolista tiene que saber cómo actuar y cómo reaccionar ante la pérdida, ante ganar, ante empatar, todas estas cuestiones de los sentimientos, de las emociones, cómo gestionarlas, porque al final de cuentas, pues hay una etapa madurativa emocional donde el jugador tiene que saber cómo reaccionar ante una situación, ¿no? Y al final, esto se deriva que en un partido, a lo mejor en un nivel ya más competitivo, en unas fuerzas básicas, lo tienes que saber manejar porque si vas perdiendo, bueno, pues tienes que saber reaccionar y seguir adelante para buscar tener un resultado positivo, ¿no? Eso es de suma importancia. Exacto. Rodrigo, para ti qué es no negociable en el fútbol base? O sea, que tú digas esto no se negocia, esto tiene que haber sí o sí. En el fútbol base, bueno, no es negociable saltarte ciertos patrones éticos o convicciones éticas para coger un atajo, para buscar el camino corto, para tratar de engañar al rival, para tratar de engañar a un futbolista. Creo que focalizándome en etapas tempranas, trabajamos con niños que están en pleno proceso de desarrollo, son lo más importante, son sagrados y debemos ser honestos con ellos. Al final podemos cometer errores o no podemos cometer errores, pero la honestidad no se negocia, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo en lo que creemos y podemos cometer algún error, no pasa nada. Cuando nosotros estamos yendo en contra de nuestras convicciones, de nuestra ética en el día a día, por buscar ese atajo, por buscar ese engaño a través de la competición, a través de hacerle pasar mal a un niño, por ejemplo, engañar a un niño, prometiéndole cosas que luego no le vamos a dar. Creo que debemos ser lo más honestos posible y eso es innegociable. Siempre desde la honestidad, ¿no? Ese valor es imprescindible dentro del fútbol. ¿Y qué podrías decirle a los padres de familia que están dentro del fútbol formativo, que no saben y que podrían cambiar el proceso de su hijo? Sobre todo, cambiar los comportamientos durante entrenamientos y partidos. Creo que muchas veces los padres cometen el error de dar instrucciones a los niños, de darles órdenes cerradas, de querer que su hijo juegue a cada momento como ellos desean, saltándose las órdenes del entrenador. Y sobre todo les diría que el fútbol es una cosa más. ¿Qué mensajes son capaces de transmitirles luego fuera cuando se van de la ciudad deportiva? En el coche, cada día, durante el viaje, en casa, después de los partidos, después de los entrenamientos. Creo que hay que livianizar el fútbol. Muchas veces
los padres generan una situación de presión muy grande hacia el futbolista, en el que cada entrenamiento, cada partido es evaluado en profundidad y al final un niño es un niño y necesita ser libre y necesita ser feliz y necesita divertirse. Y si se divierte probablemente va a tener muchas más posibilidades de ser un mejor futbolista. Es correcto, siempre desde la diversión, ¿no? Y también esto, bueno, va para el entrenador, siempre crear contextos lúdicos para que el niño pueda desarrollar y desde la pregunta poder tener respuestas dentro de sus entrenamientos, ¿no? Rodrigo, cuéntanos un poquito más de lo que estás haciendo actualmente ahí en Arabia, cuál es tu rol y qué estás implementando así un poquito ya más a fondo. Aquí en Arabia, en estos momentos, estoy como lead phase de nuestra etapa Foundation, que creo que lo he comentado anteriormente. Son los equipos U12, U11, U10 y U9 de Al Qadsiya, que es un club de primera división saudí. Y estamos muy focalizados en generar un programa innovador, un programa que sea pionero no solo en Arabia Saudí, sino en Middle East. Por suerte, tenemos el apoyo de una gran empresa multinacional como es Aramco, que está trasladando al mundo del fútbol su expertise y su buen hacer empresarial, lo cual nos está ayudando. Somos mucha gente internacional en el proyecto, con un foco también muy importante en dejar un legado en el entrenador, en el técnico saudí. Pero estamos muy focalizados en lo que he comentado un poquito previamente, en dar un background, un trasfondo de habilidades motrices a los jugadores, de enseñarles la relación con el balón, la relación con el compañero, eh, generar un protocolo de trabajo cognitivo a través de atención visual, atención auditiva, generando una gradualidad correcta para hacerlo etapa por etapa, hacer a los futbolistas comprender el juego desde las tareas más enfocadas, como tú bien decías antes, Isaac, en la etapa que les corresponde, pasando de lo micro a lo macro. Y todo ello también en un contexto en el que, por ejemplo, ahora estamos incorporando un departamento de safeguarding, de player care. Es pionero en el país, somos el primer equipo que lo va a implementar, trayendo mucho conocimiento de profesionales que van a trabajar en el día a día con nosotros. Y nuestra idea es esa. Somos conscientes de que estamos en un proyecto con unos estándares de calidad que cada día van aumentando, pero estamos dispuestos a asumir ese reto para ser la mejor academia de Oriente Medio y de Asia. Y ese es un objetivo que tenemos claro en 2, 3 años. Y creo que estamos en el camino y estamos trabajando para ello. Para nosotros el jugador es lo más importante, como te decía, darle ese foco, ese feedback individual, darle las herramientas para comprender lo que hay alrededor, comprender su cuerpo y tener una mejor autoorganización en la toma de decisión en juego. Y a partir de ahí, nuestro modelo es muy abierto. O sea, nosotros damos cierta libertad a todo nuestro staff para generar. Luego generamos contextos de compartir conocimiento, de revisar nuestro día a día, pero todo muy abierto para que la gente también se sienta muy a gusto trabajando. Y luego también desde mi rol, pues doy soporte a otros departamentos, como puede ser el de performance, de rendimiento en este caso, de entrenadores o entrenamiento de porteros, en aspectos más específicos de neurociencia. Cómo podemos generar una batería de tareas para ir gradualmente mejorando la atención y la reacción en los futbolistas. Y bueno, es un proyecto interesante. Al final, creo que la gente que estamos aquí estamos muy a gusto y al final, pues, es algo que te permite trabajar feliz en el día a día. Excelente. Rodrigo, ¿cómo se ve una sesión para ti englobando todo lo que conlleva la parte neurocientífica y cognitiva de los niños, de los sub 9 sub 10 sub 11? Una sesión de entrenamiento que tiene que llevar que sea enriquecedora para ellos y puedan cada día mejorar. ¿Qué es lo que tiene que, o sea, que tú dirías, esto sí o sí, este ingrediente tiene que estar dentro de la sesión de entrenamiento de estos jugadores? Pues
empezaríamos la sesión de entrenamiento con un programa motriz específico, dándole al futbolista esas habilidades motrices básicas, lo que toque, ¿no? En esa semana, si es coordinación, si es agilidad, si es lateralidad, si es propiocepción, el propio equilibrio, táctil áptico, no sé, algo que tenga que ver con esas habilidades motrices, conectándolo bien en la misma tarea o bien secuenciado con Ball Mastery, que es nuestra relación en habilidad técnica con balón. Nosotros el Ball Mastery lo dividimos un poquito en algo que llamamos feeling the ball, que es sentimiento del balón, en esa sensopercepción pie-pelota, para el que utilizamos pues diferentes tipos de balones, diferentes tamaños, densidades y demás. Y luego lo conectamos con una parte que tiene que ver más con replicar ciertos movimientos ya estructurados, ¿no? A nivel de zigzag, a nivel de hacer la ruleta, a nivel de parar y arrancar. Todo eso también lo hacemos diariamente. Y luego metemos algún trabajo de activación que o bien puede ir conectado perfectamente con las dos partes anteriores, bien lo podemos hacer desde una parte lúdica, conectándolo con la parte principal de la sesión. Entonces, conectamos el objetivo de la tarea de la sesión con esta parte lúdica y tratamos de meter elementos atencionales reactivos. Nosotros estamos trabajando ahora muy fuertes con un protocolo en el que queremos mejorar la atención visual del futbolista, dándole poco a poco pues, un mayor espectro de visión, desde una visión más tubular hacia una visión más periférica, abriendo ese rango de visión. Y todo esto ha de estar en el día a día, tanto lo motriz como lo relacional con balón, como lo reactivo a nivel de trabajo neuro. Y luego las tareas muy focalizadas siempre en la parte principal con el diagnóstico actual que tenemos de nuestros futbolistas, ¿no? No tanto, por ejemplo, aquí en Arabia, no tanto qué debería tener un futbolista de 12, de 11, de 10 años, sino qué deberían tener estos futbolistas en concreto. O sea, primero Ok, hemos hecho el diagnóstico, sabemos qué es lo que necesitan, sabemos en qué etapa evolutiva están en estos momentos y si, por ejemplo, tenemos que hacer todos los días dribbling en conducción con balón o duelos uno contra uno porque todavía nuestros futbolistas no dominan esa relación, lo hacemos. No tenemos ningún problema. Al final es adaptar todo el trabajo a lo que comprendemos que los jugadores necesitan. Y luego algo que metemos en el día a día también que es innegociable es la reflexión. Llevar al futbolista reflexión. a que sea capaz de comprender por qué estamos trabajando ciertos aspectos, que sea capaz de sentir y transmitir qué es lo que siente a través de la tarea, del juego, de la dificultad. Y sí es verdad que, por ejemplo, aquí en Arabia tenemos un modelo abierto, tenemos un modelo que le da esa libertad al futbolista, pero también hay ciertos patrones que al inicio tenemos que transmitirlos quizás un poco más analíticos en el mensaje, también por el tema del idioma, ¿no? Muchos jugadores solo hablan árabe, muchos entrenadores también. Nuestra lengua un poco vehicular en la que conectamos es el inglés y a veces necesitarías más tiempo para generar cierta reflexión en los futbolistas, pero no quieres quitar tiempo realmente motriz de juego y parar la tarea. Por lo tanto, tenemos que ser ahí muy hábiles en dar determinados tips, quitándole al jugador el menos tiempo motriz, que al final es lo que le hace mejorar en el día a día. Rodrigo, ¿y cuál ha sido el reto más difícil para ti ahora que te mudaste a Arabia, un nuevo país, el tema de religión, el tema del idioma? Platícanos un poquito sobre esa parte, cómo has hecho tú para hacer una, una mudanza más amena para ti. Bueno, el reto no más difícil, pero yo creo que al reto que te enfrentas cuando cambias de país, cuando vienes a una nueva cultura, es entender a diario que probablemente tú necesites adaptarte y comprender cómo ellos están trabajando mucho más de lo que ellos necesitan comprender cómo trabajas tú, ¿no? Entonces creo que
no creo que solo sea en Arabia, ¿no? En cualquier contexto de país, de continente, muchas veces tenemos una idea de algo que funciona, de nuestra metodología, de la visión que tenemos en la cabeza, pero cuando llegas a aplicarlo a una realidad muy diferente, todo es distinto, ¿no? Y hay que tener también esa cierta humildad, esa inteligencia emocional para entender de que tú necesitas cambiar y adaptarte a ellos, ¿no? Y que va a ser mucho más fácil para ellos en el proceso si eres capaz de llegar a un punto en el que juntos todo el mundo pueda sumar. Sí, tú lo has dicho, es importante adaptarse, ¿no? Adaptarse al contexto de ellos, no tanto ellos a ti, para que puedas lograr hacer una buena sinergia y así sumar, ¿no? No llegar y esto es lo que yo hago, sino al contrario, ¿no? Ver qué es lo que están haciendo ellos y de ahí se adapta de la mejor manera a ambas partes, ¿no? Rodrigo, si pudieras darle un mensaje a todos los entrenadores, formadores a nivel mundial, ¿qué les dirías? Les diría que el cerebro del niño mejora cuando el niño se divierte, mejora cuando el niño descubre algo novedoso a diario y que un niño aburrido es un niño que no es capaz de incorporar aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, nuestra misión es esa, darles estímulos, darles contextos que sean retos, que sean divertidos, que sean facilitadores, que sean positivos en lo socioafectivo y a partir de ahí ellos van a estar mucho más abiertos a incorporar toda esa variabilidad de aprendizajes en su vida. Rodrigo, digo, está llegando al final esta gran entrevista, la verdad quisiera quedarme más tiempo aquí. Y quiero hacerte una pregunta de reflexión. ¿Qué, Rodrigo, qué está haciendo actualmente para mejorar el fútbol formativo en general? Yo sé que estás en Arabia, pero ¿qué estás haciendo tú dentro de tus posibilidades para cada vez mejorar este tema del fútbol formativo? Pues bueno, probablemente sería algo que otra persona debería responder, ¿no? Sobre mí, pero desde mi autopercepción creo que algo bueno que puedo aportar es ayudar a entender a los entrenadores y a la gente que me rodea esa gradualidad y esa necesidad de adaptar todos los aprendizajes a, uno, el momento actual del jugador, ser capaces de hacer ese diagnóstico con precisión y dos, generando siempre un reto que sea alcanzable, ¿no? Que no suponga una desconexión del futbolista, un aburrimiento, una sobresaturación, una desconexión cognitiva, sino que lo podamos plantear step by step, paso a paso, para darle un aprendizaje y un itinerario individualizado. Creo que eso es lo que a día de hoy me puede generar más inquietud y en lo que creo que yo puedo aportar a la gente de mi alrededor, ¿no? También desde la formación de formadores y desde entender y comprender al profesional del fútbol, dar el espacio que necesita cada entrenador y ayudarles también a crecer, obviamente, ¿no? Siempre hablamos de que al jugador hay que mantenerlo entusiasmado, hay que darle un itinerario de confianza, pero creo que a los técnicos igual. Necesitamos ser facilitadores de contextos que les hagan ser felices haciendo su trabajo a diario y que esto provoque que tengan inquietud por mejorar y ser mejores técnicos. Rodrigo, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has regalado. Yo soy un convencido que siempre tenemos que regalar la información, ayudar a los demás que crezcan. Por eso es la intención de este canal, de estos podcasts, para que la gente pueda aprender y pueda tomar lo mejor de cada uno de los que estamos entrevistando. Te agradezco mucho esta oportunidad que me diste de entrevistarte después de yo creo que un año que llevamos tratando de realizar esta entrevista.
dónde te pueden encontrar las personas, dónde pueden aprender más de lo que haces, de tus investigaciones, de dónde estás trabajando. En primer lugar, muchísimas gracias, Isaac, porque me ha encantado este ratito. Creo que ha sido una conversación muy amena, muy focalizada, tocando temas para mí súper interesantes, con lo cual no es una conversación vacía, sino súper enriquecedora. Y es verdad bueno, hemos tardado mucho tiempo en coordinarla, en poderla hacer, pero al fin hemos tenido esa oportunidad. Te lo agradezco muchísimo. ¿Y dónde me puede encontrar la gente? Pues donde suelo generar más contenido relacionado con mi trabajo es LinkedIn o quizás Twitter, porque otras redes sociales las utilizo más a nivel personal, de mi familia, de mi día a día. Pero en Twitter, en LinkedIn, podemos generar discusiones muy interesantes acerca del fútbol y del ser humano. ¿Cómo te encuentran en LinkedIn y en Twitter para que la gente pueda seguirte? Mira, es una gran pregunta que voy a resolverte eh, mirando mi teléfono. Sí, no te apures. En LinkedIn, obviamente, mi nombre es Rodrigo del Campo y si me buscan a través de Catchía será fácil encontrar mi perfil. Y en Ok, Twitter, que lo tengo aquí delante, la dirección es @rdlcampo, como mi apellido. Ahí ok. podemos conversar y estar en interacción. Bueno, pues gente, como ya escucharon, ahí están las redes sociales de Rodrigo. Mis redes sociales son Isaac Romero Oficial en TikTok y de la misma forma en Instagram. Agradecerles por haber escuchado este podcast que nos deja muchas cosas enriquecedoras, que nos sirve de mucho aprendizaje y bueno, hay que llevarlo a cabo. Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no sea ni la primera ni la última, que haya muchas más entrevistas. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Mil gracias, Isaac. Un placer, de verdad, de corazón. Creo que es una gran iniciativa. Creo que la charla a través de la orientación de tus preguntas es totalmente recomendable y sobre todo quiero aprovechar también este medio para felicitarte por tu trabajo que estás Gracias, haciendo gracias. a través de tu academia, que creo que también está en una dirección y en un foco muy favorecedor para los futbolistas, con lo cual enhorabuena por ello y espero seguir sabiendo mucho más de tu trabajo en el día a día. Pues ojalá en algún momento, ya sea que tú vengas a México o yo para allá y seguir conversando acerca de estas cosas y que también puedas conocer más de cerca lo que hacemos en la academia. Rodrigo, de nueva cuenta, muchas gracias. Quisiera quedarme aquí todo el día platicando sobre este tema que nos apasiona. eh, pero bueno, pues gracias por este espacio. Mil gracias a ti, Isaac. Un placer, de verdad.